Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Cuando uno busca en Google Stella Giannoni, casi todo lo que aparece sobre Stella Giannoni está en inglés. Entonces, cuesta para alguien que no sabe inglés enterarse quién es Stella Giannoni y a qué se dedica. Y cuando uno la escucha hablar, advierte que su entonación no es sanjuanina. ¿Dónde Sí. naciste, Stella? Bueno, yo nací en Mar del Plata. Estudié biología en Mar del Plata, así que mi entonación debe deberse a eso. De todas maneras, después hice el doctorado en España y después viajé a Mendoza. Y de Mendoza me vine a San Juan, así que debo tener una mezcla de entonaciones. De tonaditas. ¿Y te puedo preguntar qué te trajo a San Juan o quién te trajo a San Juan? Bueno, la historia fue así. Mi marido, que también es biólogo, tenía una beca externa de CONICET justamente para hacer el doctorado en España. Entonces yo terminé la licenciatura en Mar del Plata, me fui a España también, conseguí una beca allá y cuando estábamos por terminar teníamos que decidir a qué lugar del país volver. Nuestra primera intención fue volver a Mar del Plata, pero estaba lleno, no había espacio. Entonces yo conocía al doctor Virgilio Roy, que trabajé en su grupo, es un prestigioso científico argentino. Entonces me incorporé a su grupo y estuvimos en Mendoza durante 13 años. En los últimos, de los 13 años, en los últimos 3 años, empezamos a trabajar aquí en San Juan. A mí siempre me gustó la docencia universitaria. Yo soy investigadora de CONICET también, pero me gustaba mucho la docencia universitaria. Y en Mendoza, en esa época, no estaba la carrera de biología, lo más cercano era veterinaria, así que di clases en veterinaria, en la parte de comportamiento animal, o sea, muy relacionado con biología, pero digamos no era exactamente lo mío. Lo que querías. Exactamente. Claro. Entonces ahí fue, nos enteramos y mi marido fue invitado primero a venir a San Juan, estaba la carrera de biología en sus inicios, digamos. Después vine yo y decidimos mudarnos a San Juan definitivamente porque realmente nos parecía un lugar interesante desde muchos aspectos, desde el punto de vista laboral, por todas las cosas que teníamos para hacer, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista paisajístico, es bellísimo San Juan. Entonces, bueno, nos sentimos mucho más atraídos por San Juan que por Mendoza, así que nos decidimos mudar a San Juan. Y hoy tu día transcurre entre la docencia y la investigación. ¿Qué materia das en la carrera de biología o cuál es tu área de trabajo? Estoy en biología de la conservación, que es del nuevo plan de estudio, y en manejo ecológico de fauna silvestre, que era la materia donde antes estaba también dando clases. Y para una bióloga formada y nacida y criada en un ambiente marino, ¿cómo es este trasplante al desierto? No, lo que pasa es que fue algo gradual, porque mi formación es ecológica y la formación que se da en Mar del Plata uno puede elegir entre ecología marina y ecología terrestre, y yo hacía ecología terrestre.
porque uno de mis temores es el buceo y tenía que bucear, entonces era algo que era una limitación para mí. Lo terrestre te alejaba del buceo. Exactamente. Bien. Así que esa fue mi primera decisión en la carrera. Y después la tesis doctoral la hice en alta montaña. Entonces de ahí me di cuenta que me interesan muchísimo los sistemas ecológicos con condiciones climáticas severas. La montaña es un ambiente severo con altas temperaturas o bajas temperaturas, etc. O sea, es un desafío para los animales y las plantas, igual que el desierto. Entonces, digamos que no fue que de una parte, digamos, templada como Mar del Plata, pasé directamente a un desierto, sino que pasé por un ambiente montañoso. Durante mi tesis doctoral 9 meses estaba bajo la nieve, el lugar donde yo trabajaba, así que era complejo trabajar ahí. Para venir a San Juan sin saberlo. Era bastante complejo. Y después San Juan para mí realmente es muy, muy interesante desde el punto de vista biológico por el desafío que significa para los animales y las plantas. En este momento, ¿sobre qué estás investigando? ¿Sobre qué estás trabajando? ¿Si es algo nuevo o si es algo que ya venís trabajando de hace algunos años? Bueno, la línea que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo es las perturbaciones antrópicas, o sea, las modificaciones que produce el hombre en los ecosistemas y cómo reacciona los animales, las plantas, o sea, el sistema ecológico a las perturbaciones. Entonces, dentro de esas perturbaciones entran muchas actividades, por ejemplo, los viñedos, o sea, los cultivos, entran las rutas, entra el turismo. Entonces, estudiamos eso desde varios puntos o con varios modelos de estudio, por ejemplo, las hormigas y los viñedos, el efecto del turismo sobre especies de animales en el Parque Chihualasto, por ejemplo, el efecto del corredor bioceánico central de la Ruta 150 sobre las plantas y los animales. Siempre se centró en eso fundamentalmente, el efecto de las perturbaciones, porque el objetivo de mis trabajos siempre fue la conservación de la biodiversidad. Ahora, yo no sé si será frecuente o no, pero ¿te consultan o se consulta a un biólogo antes de tomar decisiones respecto a obras importantes, por ejemplo, que van a ser una perturbación en el medio o no? O la opinión del biólogo viene como después de la consecuencia, digamos. Generalmente en Argentina todavía viene después. Pero creo que es un problema de historia. Creo que con el tiempo va a cambiar las cosas. Porque lo mismo que pasa ahora, o sea que se consulta al biólogo después, es lo que ha pasado en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, donde se han perdido muchas especies. Entonces, cuando el hombre es consciente que se pierden las especies por acción humana, ahí reacciona. Es más, todos los libros básicos de biología de la conservación o de manejo de fauna silvestre vienen de aquellos países que han perdido fauna silvestre o que han perdido ecosistemas enteros, que han perdido especies. Entonces, yo creo todavía que aquí estamos en la etapa de cambio. Creo que en Argentina se están dando cuenta del papel que tiene el biólogo recién ahora. Y nos consultan cuando las cosas están hechas. Está habiendo un cambio, ¿sí? Ya nos están consultando un poco más antes de hacer el proceso, claro. antes de hacerlo, hasta en la proyección, ¿sí? Entonces, yo creo que está habiendo un cambio. En concreto, en el ambiente sanjuanino, ¿hay especies que estén actualmente en peligro de extinción
por la acción del hombre, porque por ahí sabemos más del oso polar o del no sé qué koala, pero poco sabemos acerca de las especies que están en peligro en nuestro ambiente. Sí, en San Juan, a ver, lo interesante que tiene San Juan es que tiene muchas especies que son endémicas, o sea que tienen una distribución sumamente restringida. Hay especies que se restringe a San Juan, San Luis y La Rioja, nada más. Por ejemplo, una especie de árbol solo se encuentra en esas 3 provincias. Por lo tanto, o sea, no solo se encuentran en San Juan, pero sí en 3 provincias nada más. Eso significa que se debería trabajar de manera conjunta con las otras provincias, y eso significa el valor del recurso que tiene San Juan. Eso es una especie de planta, de árbol, que lo utiliza mucho la gente. Los pobladores utilizan el fruto. ¿Qué especie es? Se llama chica, Ramorinoa girolae. Los pobladores usan el fruto, le llaman maní de la sierra. Los artesanos usan la madera, porque es una madera de muy buena calidad, es muy bonita, es una belleza. Hacen artesanías, hacen llaveros, o sea, cosas pequeñitas porque es una madera muy dura, pero es muy, muy bonita, con muchos taninos, muy oscura. Después tenemos una especie de roedor que también está con distribución muy restringida, también a 3 provincias, y acá se conserva fundamentalmente en el Parque Ischigualasto. Hay especies en San Juan, por ejemplo, el guanaco es una especie que tiene una distribución muy amplia, desde Perú hasta Tierra del Fuego. Inclusive en la Patagonia lo consideran plaga, porque ahí las abundancias son muy grandes, ¿sí? Pero es un desierto muy distinto al desierto sanjuanino, digamos, fundamentalmente en la zona de Ischigualasto, que es un desierto muy cálido, ¿sí? Lo digo en comparación con la Puna, que ahí las densidades de guanaco son mucho mayores. En cambio, por ejemplo, en Ischigualasto, que es un desierto cálido, la población es vulnerable, no es la especie. Eso es importante, hablar a nivel de población, porque podemos decir que San Juan no tiene, o sea, no conserva o no tiene una especie exclusiva, pero sí tiene poblaciones exclusivas. Y eso es muy importante porque San Juan es la que tiene la obligación de protegerlo, ¿sí? Cada provincia tiene obligación y derecho de proteger sus recursos. ¿Y cómo es la legislación sanjuanina respecto a otras legislaciones del mundo? ¿Somos una legislación a tono de la realidad que tenemos y de los tiempos que corren, o hay que hacer cambios estructurales? Bueno, es una ley sumamente conservadora, digamos. En su momento fue una de las mejores leyes de Sudamérica porque tomaban en cuenta aquellas especies que eran exportadas por la piel, por ejemplo el zorro, y que estuvo en peligro de extinción. Entonces, en su momento fue vanguardista totalmente. Ahora, en este momento, yo creo que la ley habría que cambiarla un poco porque no se permite cazar ninguna especie, ninguna, ni siquiera las especies exóticas. Entonces ahí entramos en un problema, porque las especies exóticas, por ejemplo la liebre, por ejemplo el conejo, puede poner en peligro a la fauna nativa, el jabalí. Entonces tendríamos que hacer un estudio mucho más profundo donde se evalúe qué cantidad de la población de jabalíes, de liebres, de conejos deberían ser cazados para mantener las poblaciones de especies nativas. Protegidas, claro. Protegidas. Entiendo que eso
trae problemas porque los controles tienen que ser mayores. De todas maneras, en muchos países donde se permite la caza controlada, favorece la conservación de las especies nativas. Bien, bien. También es cierto que parte de la población no le gusta la caza. De todas maneras, yo como técnica, como bióloga, si me preguntan, yo diría algunas poblaciones, algunas poblaciones de determinadas especies, por ejemplo de las exóticas, deberían ser manejadas. Bien. Porque ponen en peligro a la fauna nativa. ¿Sí? Siempre bajo normas de bienestar animal, que eso está reglamentado a nivel mundial. Es más, yo formo parte de la Comisión de Bioética del Departamento de Biología, donde ahí trabajamos con filósofos, con veterinarios, biólogos de distintas disciplinas. O sea, es algo que nos preocupa mucho a nosotros, el bienestar animal. Entonces, pero digamos, si se pone en peligro la fauna nativa por la fauna exótica, uno ahí tiene que elegir. Vos dijiste que las especies reaccionan de alguna manera a la intervención antrópica, a lo que el hombre hace con el ambiente. ¿De qué manera reacciona una especie? Bueno, no hay patrones generales. Hay que justamente estudiar cuáles son esas reacciones. Hay algunas especies que se acostumbran a la presencia de los humanos, por ejemplo los guanacos. Se acostumbran siempre y cuando no haya un estímulo negativo, no haya caza. Claro. Entonces se acostumbra a la presencia de los humanos. Lo cual puede ser un problema. Creo que ese es el dilema de la minería y la fauna. El tema es que con la minería se genera, o sea, se abren caminos, muy buenos caminos. Donde antes no existían. Donde antes no existían. El tema es, y se protege a la fauna ahí, porque la gente, los ciudadanos no pueden entrar al área de la minera. Pero en el momento que la minera deja de explotar, se va, esos caminos quedan. Y esos caminos son los que utilizan justamente los cazadores. ¿Sí? O sea, esa es una de las... Y si los guanacos se han acostumbrado a la presencia, en este caso de los mineros, no se van a guarecer. No le tienen miedo, claro, a los humanos, hasta que llegan los cazadores, y entonces ahí tenemos un efecto negativo sobre los guanacos. Después hay otra especie, por ejemplo la mara, que es una especie, es un roedor nativo, vulnerable, que selecciona lugares abiertos. Porque digamos que su manera de protegerse de los depredadores es la detección temprana. Entonces busca lugares abiertos justamente para que su campo de visión sea mucho mayor. Y esos lugares abiertos coinciden con las rutas. Claro. Y el área de camino, etc. Entonces ahí tenemos una relación también negativa entre la mara y la ruta, porque la mara es fuertemente atropellada por los autos. Bien. ¿Sí? Hay otras especies que son favorecidas, por ejemplo, las especies que son generalistas, o sea, que viven en hábitats o en ambientes de distintas características, pueden utilizar las rutas como vías de dispersión. Y las rutas son utilizadas como vía de dispersión para las especies exóticas. Bien. Así que ahí también tenemos un peligro. Pero, a ver, tenemos un peligro, pero yo como bióloga nunca voy a decir no hagan rutas, porque todo país necesita ruta, ¿sí?, para su desarrollo económico. Lo que pasa es que las rutas pueden tener algunas características que hacen que los animales puedan pasar, que disminuyan los atropellos, información para los conductores para que reduzcan velocidad en las áreas donde es más probable que una especie pase, ¿sí? Que eso es parte de los estudios que hacemos.
dónde es más probable que los animales pasen, ¿sí? Entonces hacemos estudios de probabilidad y decimos... Si hubiera, por ejemplo, una cartelería... Exactamente, alguna reducción de velocidad. Entonces, nosotros además le enseñamos a los conductores por qué la fauna es importante. Digamos que eso es algo que debería a lo mejor ser transmitido con mayor frecuencia, ¿no? Esto de la importancia de la fauna y de la flora. A partir de tu formación como investigadora, ¿cuál sería el desarrollo deseable para San Juan? El desarrollo deseable es un desarrollo sustentable. O sea, por eso aclaré hoy, yo nunca estaría en contra del desarrollo, porque es imposible. O sea, no solo que es imposible, es que nadie quiere estar en contra del desarrollo. Todos queremos buenas rutas, queremos rutas seguras, pero ese desarrollo queremos lugares de recreación donde podamos ir a disfrutar de la naturaleza, de la paz de la naturaleza. Los humanos necesitamos eso porque somos una especie más. Necesitamos estar en contacto con la naturaleza. Pero eso tiene que ser lo más equilibrado posible. Y eso se hace haciendo estudios de capacidad de carga turística, estudios de prevención. A ver, por ejemplo, lo que te decía de dónde disminuir velocidad, dónde hacer pasos de fauna. Creo que uno de los proyectos que tenemos nosotros ahora, que es un proyecto a 5 años, es ver cuáles son las áreas de valor que tiene la provincia, tanto valor arqueológico, paleontológico, valor biológico, y en relación con las actividades humanas, ¿sí? Y aquellas zonas donde hay mayor probabilidad de aluviones por el tipo de sustrato, por la hidrología del lugar, etc. Entonces, con ese proyecto, nosotros lo que pretendemos es que sea una herramienta para los administradores de la provincia, para que digan, bueno, en este sector se puede hacer un desarrollo agrícola. En este sector podríamos hacer turístico. Este sector hay que protegerlo, porque el valor es muy grande y no se repite en otros lugares. ¿Dónde deberían o dónde se podrían realizar urbanizaciones mucho más seguras? Porque si uno anda por las rutas de San Juan, después de las lluvias, es casi imposible pasar los badenes. Sí, hay muchos accidentes. Entonces, si uno hace un estudio del sustrato, del drenaje, puede llegar a prevenir esos problemas. Y eso es el proyecto que tenemos, que contaba de 5 años, justamente es apuntado a eso. Y hay profesionales de muchas disciplinas. Así que justamente nuestro objetivo es ese. ¿Sí? Bueno, la última, Estela. Como una bióloga, alguien que ha trabajado toda su vida la biología, que es la ciencia de la vida, ¿qué te enseñó la biología más allá de lo científico? ¿Qué te gustaría de esto que te enseñó a vos les llegue a tus alumnos? No sé si tenés hijos. Sí. También a tus hijos, acerca de la vida. ¿Qué idea de la vida te gustaría transmitirles? Bueno, para mí lo más importante, y es que siempre se lo digo a mis alumnos, casi empiezo la clase de Biología de la Conservación así, mostrando que el humano es una especie más, es una especie animal, que tenemos muchas veces necesidades igual a los animales que nos rodean, y que si perturbamos
mucho el ambiente, de última, los que sufrimos las consecuencias somos nosotros. Por lo tanto, que todas nuestras acciones, desde todas las disciplinas, siempre intenten ser lo más equilibrada posible con el ambiente, no con el medio ambiente, con el ambiente en general, digamos. Creo que es un término mal usado lo de medio ambiente, con el ambiente. Creo que eso es lo más importante. No sentirnos que somos una especie con privilegios. Sí somos una especie dominante, considerada plaga, ¿sí? Los biólogos consideramos que los humanos somos plaga por nuestras condiciones. Entonces, por ese carácter que tenemos, creo que tenemos la obligación de que la mayoría o todos nuestros actos sean muy pensados, planificados, para perturbar lo menos posible. No perturbar, porque es imposible. Donde está el humano ya pisa, ya deja una huella. Entonces ya modifica el suelo, los microorganismos, etc. ¿Sí? Pero como la mayoría de las especies, cuando un guanaco pisa, te pasa lo mismo. Entonces, pero bueno, que seamos conscientes de los actos que hacemos en la naturaleza. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por invitarme. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.